Siéntense un momento, hermanos, a unos pequeños. Dios les siga bendiciendo. Buenos días, los que no nos hemos saludado. Nuevamente, hermanos, pues para que su fe también aumente, así como lo ha hecho con nosotros Dios. Quisiera a grandes rasgos comentarles lo de esta última semana, esta última visita con el cardiólogo, hermanos. Ustedes saben, este infarto que me dio fue muy grave, mas sin embargo Dios ha sido bueno. Esta semana me tocó visitar al cardiólogo y pues para la gloria de Dios lo hacemos porque creemos que hay aún pequeños que están orando por nosotros, los hermanos que no pueden estar los martes, aún las personas que no vienen los martes, también sabemos y creemos que están orando por un servidor. Entonces, pues hermanos, es bueno que yo cuente lo que Dios está haciendo en mi vida. Para esto les decía, el miércoles pasado fuimos a visitar al cardiólogo, nos hicieron otro estudio y pues para la gloria de Dios el doctor se queda sorprendido de los avances que tenemos, hermanos. Hay avances muy significativos, decía él, hay avances muy buenos, pues a tal grado que no encuentran las respuestas a lo que está pasando en mi cuerpo, en mi corazón. Ustedes saben, un infarto mata una parte de tu corazón y pues ya la vez pasada nos habían dicho que teníamos una parte afectada del 35 al 45% de una arteria que provee la sangre, el oxígeno, es la que estaba muerta, estaba bloqueada. Y hoy, para la gloria de Dios, el doctor dice que empieza a trabajar nuevamente, que está empezando a dar signos de vida. Y no nada más eso, hermanos, donde el corazón estaba totalmente muerto, decía él en el estudio pasado, nos hizo la comparativa de los dos estudios y nos decía, miren, esto indica que el corazón está muerto. Y en este nuevo estudio indica que el corazón se empieza a mover en esta parte. Dios está dando vida donde no había vida. ¿Sí? Entonces, pues hermanos, es para la gloria de Dios. Ellos no lo entiende el doctor, más creemos que es en base a la respuesta de sus oraciones, en base a que tenemos un Dios fiel, hermanos. Confiemos, ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios que a cada día nos deja maravillados, hermanos. Y pues yo se los testifico para la gloria de Dios. Vamos a seguir de la misma manera por 2 meses más, hermanos. 2 meses más nos prolongaron el tratamiento sin hacer nada, sin poder hacer nada. Y pues hermanos, le seguimos pidiendo de su colaboración, de su oración, hermanos, que Dios nos está contestando y pues que Dios sea el que aún también para este tiempo pues nos dé la paz, hermanos. Es cierto, confiamos plenamente en Dios. Sabemos que Dios está con nosotros, hermanos, pero la carne es carne, hermanos, ¿sí? Y no se quiere quedar quieta, apenas ve alguna necesidad, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, y pues hermanos, no estamos acostumbrados a eso, más pues por el momento tenemos que hacerlo, y pues les rogamos que pidan a Dios que nos dé paciencia, sabiduría para entenderlo, hermanos. Y aquí estamos dispuestos a hacer las cosas para Dios, hermanos. Entonces, pues les agradecemos mucho, hermanos. Gracias, de veras, de todo corazón, a nombre mío, de mi esposa, de toda la familia. Gracias por el apoyo incondicional que nos han dado, ¿sí, hermanos? Pues para la gloria de Dios, hermanos. Vamos a dar otros temas acerca de este siglo malo. Vamos a Gálatas. Y también buscamos Romanos 12. Pues bien, hermanos, la palabra de Dios en Gálatas 1:4 y capítulo 1, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vamos a Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos permite leer, Señor. Ahora, Señor, da discernimiento a través del Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu, amado Dios, el que nos amplíe esta visión, Padre, para buscar hacer tu voluntad, Señor, para transformar nuestro entendimiento, Señor Jesús. Si es que, amado, este siglo nos está ganando, Señor, este siglo tan malo que nos está tocando vivir, Señor, permítenos ser sabios a través de tu Espíritu Santo, Señor. A través de ti, Señor, podamos renovar ese entendimiento para darte la honra y la gloria a ti únicamente, Señor. No importando, amado Dios, lo que venga de este siglo, lo del mundo, Señor, sino importándonos más darte a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, dos pasajes parecidos, dos pasajes en los cuales el apóstol Pablo habla y pues está dando el mensaje a los Gálatas y a los Corintios. Y pues en los Gálatas le dice a la iglesia de Galacia que pues Jesús se dio por nuestros pecados, que Jesús murió por tus pecados, que Jesús murió por cada uno de ellos, como lo ha sido también para nosotros. Y dice que Él murió para pagar por los pecados que venimos arrastrando, pero también para librarnos del presente siglo humano, para librarnos de estos tiempos que nos han alcanzado. Entonces la voluntad de Dios es librarnos de este siglo humano. Para esto dice Romanos 12 que debemos tener en mente varias cosas: la misericordia de Dios hacia nosotros, la misericordia de Dios hacia nuestra vida. ¿Para qué? Para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en ese sacrificio que es agradable a Dios, que dice santo, o sea, apartado. Tu cuerpo se ha apartado para la obra de Dios, tu cuerpo esté consagrado a servirle a Dios, como dice Colosenses 3:23, dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, no para agradar a este mundo, no para agradarnos a nosotros mismos, sino que todo sea para la gloria de Dios. Y para que eso sea, dice que es necesario que vuestro culto sea racional. Es necesario que no te conformes a este siglo. En otras versiones dice: no te conformes a este mundo, sino que transforma tu mente por medio de la renovación de ese entendimiento que Dios te ha dado, de ese entendimiento que solamente puede venir a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos cambiar nuestra mente? No adaptarla a los tiempos actuales, sino adaptarla a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya veíamos el otro día el primer mensaje que daba el hermano de la maldad, porque en estos tiempos la maldad ha aumentado muchísimo, a tal grado que pues muchos ya no se sienten seguros en sus casas. Mucha gente aún en sus propias casas viven con incertidumbre. Pero no únicamente ha aumentado la maldad, la violencia, la drogadicción, el alcoholismo. Estaba mirando unas estadísticas. Hoy las jovencitas de 12 a 15 años beben más que los varones. Hoy consumen más alcohol las mujeres que los hombres, según la estadística que ellos mismos dan. Entonces, tú y yo necesitamos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, porque estos tiempos que nos han alcanzado están muy difíciles.
Hoy, cuando no es una cosa, es otra. Cuando no es una enfermedad, es algo material. Muchos dicen, a no entender lo espiritual, a no comprender las cosas espirituales. Entonces, por donde quiera, los gigantes empiezan a aparecer. Y cuando no eres tú, son los hijos. Cuando no son los hijos, son los padres. Y muchas cosas se presentan a fin de que arranquen las enseñanzas que Dios quiere poner en nuestras vidas. Y todos buscan soluciones a esto. Todos buscamos soluciones. De una o de otra manera, te esfuerzas en buscar las soluciones a los problemas que vives. Y ya sean físicos, materiales o espirituales, ahí estás esforzándote. Cuando viene un problema físico, una enfermedad tuya o de algún familiar, ¿qué haces, hermano? Cuando ya ves que estás desesperado, que por tus fuerzas no puedes salir de ese problema, de esa enfermedad, empiezas a recurrir a muchas cosas. Y se te olvida a lo mejor que conoces a Dios. Y se te olvida que Dios está contigo. Y empiezas a buscar de una o de otra manera. Y no falta, hermano, no falta quien se atraviesa en tu camino, quien haya pasado por la misma situación. Y lo primero, pues, ve a ver a esta persona, ve a ver a este doctor, ve a ver a este curandero. Y los que conocen de Dios, te dicen, mira, tal hermano va a venir, y ese hermano tiene un poder que hace muchos milagros muy grandes. Y ya no te dicen, es que Jesús respalda su vida. No, te dicen que esa persona, ese falso profeta, tiene mucho poder para sanarte. Les ocurrió el milagro, porque a lo mejor ellos vieron que alguien se paró en silla de ruedas, que hizo a un lado la silla, aventó todo y se puso a correr ahí, a veces con el loco, con el perdón de todos, hermanos. Y ahí te los van recomendando, a lo mejor eres sanado. Si te contesta de esa manera, ¿por qué? Porque a veces Dios contesta de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú piensas. O sea, en otras palabras, Dios contesta de acuerdo al ídolo que vienes cargando en tu corazón. Si tu cuerpo es el que necesita la sanidad y a veces te sientes tan importante que dices, pues sí, Señor, yo quiero ser sanado. ¿Y quién no quisiera ser sanado de una enfermedad grave? Mas, sin embargo, no decimos, pues vamos a hacer la voluntad de Dios. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos, hermanos. Pero muchos confían en aquel falso profeta, en aquel falso predicador, en aquel milagrero, porque algunos ya no se dedican a eso. Ya el mensaje de Dios, el mensaje de arrepentimiento, de que vengas a las plantas de Jesús, lo han dejado a un lado y te venden el milagro, y te venden la sanidad. Y a lo mejor lo consigues, pero sabes una cosa, estás haciendo un pacto que no es Dios el que está en ese lugar. O a veces llega la prueba material a tu vida, y a nosotros nos ha pasado, hermanos. Hemos pasado por esto, donde ya no hayas ni para dónde hacerte, donde los recursos no alcanzan. Hoy, en estos días, hermanos, si algo está oprimiendo a las familias mexicanas y a muchos que decimos ser cristianos, son unas finanzas sanas. No hay esas finanzas sanas, hermanos. Las deudas, las drogas, con la tarjeta, con los bancos, con las cajas. Y le echamos la culpa que escasea el trabajo, que no hay trabajo bien pagado. Pero si tú haces un recuento de todo lo que ha pasado por tu mano, todos los bienes materiales que han pasado por tu mano, te darás cuenta que a lo mejor no has sido un buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. Y esto no quiere decir que seas avaro, que seas que tengas escasez en la obra de Dios. No, simplemente no has sabido administrar. Y muchos nos sucedió, lo digo porque para vergüenza mía lo hablo, que cuando estábamos en una religión, hermanos, tratábamos de dar todo por ese movimiento. Y había una cooperación y los primeros que levantábamos éramos nosotros. Y hoy, en la obra de Dios, pareciera que si no nos piden, si no nos tuercen el brazo, no somos abiertos a ver la necesidad de cada uno de los que nos rodean, hermanos.
Entonces, pues a veces, hermanos, hemos sido malos administradores. O otra, no sabes cuidar ese trabajo que Dios te dio, no supiste cuidarlo, y hoy a lo mejor te estás dando de topes porque a lo mejor trabajas más y ganas menos, a lo mejor el trabajo que tienes no es conforme a la voluntad de Dios. Pero pasa lo mismo que le pasaba al primer ejemplo que dimos de la enfermedad. No falta el hermanito o la hermanita que diga: uy, hermano, estás así porque quieres. La Biblia dice que debemos de ser prósperos. La Biblia dice que hoy, en la actualidad, el que está en escasez económica, el que está en este tipo de situaciones, pues hermano, está en pecado. La pobreza es pecado, dicen los grandes predicadores hoy. Y poco a poco vas adaptando esa idea. En lugar de tener sabiduría para adaptarte a las cosas de Dios, a las espirituales, a las firmes, dices: pues a lo mejor tienes razón. A lo mejor he caminado en el error y pues a lo mejor lo que me queda es arrepentirme de mi pobreza y pedirle a Dios que me prospere. Y no falta que te digan: va a venir fulano, va a venir Cash Luna, va a venir Guillermo Maldonado, va a venir Marcos Witt a un concierto, ¿no? Vamos, y verás cómo va a cambiar tu vida, verás cómo se van a solucionar tus problemas económicos. Y a veces, como casi siempre ocurre, que en lugar de que se mejore esa situación, lo poco que te queda, lo que estabas guardando para esa semana, vas y se lo das de frente. Vas y compras tu boleto, vas y compras ese libro, vas y compras ese CD, ese video, y lo poco que tenías, invertiste en algo. O hay algunos que están luchando en las cosas espirituales. ¿Será de Dios lo que yo escucho a cada día? ¿Será de Dios esto que me están hablando, que pongamos a Dios en primer lugar, que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Será de Dios? ¿O nada más es cosa de los hermanos? A lo mejor ellos quieren que seamos como ellos. Y te empiezas a inquietar y empiezas a preguntarte si realmente tienen la razón. Y vas de aquí para allá y hoy estás aquí, te vas a otro lugar y no encuentras el lugar donde se predique una sana doctrina. Y cuando menos sientes, vas a caer en manos de la prosperidad, en manos de un falso maestro, ¿sí? Donde a lo mejor te van a sentir cómodo porque te reciben y hoy damos la bienvenida al hermano fulano y todos se paran, te saludan, te abrazan: bienvenido, hermano. Y la verdad, para eso son especiales, ¿sí? En eso sí, no supremo. Y te empiezas a acomodar ahí, te empieza a gustar, no exigen tanto, no nos hablan de diezmar, de ofrendar, pero no nos hablan de los pecados, no nos hablan de que tenemos que dejar nuestra vida de pecado que llevamos, y empiezas a escuchar a falsos profetas. Y hoy ese es nuestro tema: falsos profetas. Vamos a 2 de Pedro 2, 1 al 13. 2 de Pedro 2, 1 al 13. No, al 3, perdón. Fíjate, el apóstol Pablo advirtiendo a la iglesia lo que iba a suceder. Versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con malas palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se dura. Entonces el apóstol Pablo les estaba advirtiendo a los hermanos: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Este siglo que nos está tocando, hermanos, es cierto, vemos la maldad, vemos el mal a nuestro alrededor, mas sin embargo, hermanos,
El que está matando más gente, el que está arrastrando más gente, no es la violencia, no es la droga, no es el alcohol, son estos falsos maestros. Están echando más almas al infierno, están matando más gente por la eternidad que aún los propios narcos. Este siglo malo tiene varias características, así como nos está advirtiendo el apóstol Pedro, también el Señor Jesús. En Mateo 24, vamos a darle un repaso rápidamente a Mateo 24. Ojalá y entendamos, hermano, esta palabra no es fácil. Aún los grandes historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a esta palabra de Dios, porque hay muchas cosas que si no las analizamos fríamente, las leímos de corrido y luego no entendemos qué es lo que quiere decirnos. Fíjate, Mateo 24, rápidamente le vamos a dar lectura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pongamos atención a todo esto, hermanos, porque es muy importante. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, detenidamente, hermanos, si vamos tomando palabra por palabra, versículo por versículo, pues vemos que este siglo tiene las características que nos está diciendo esta profecía del Señor Jesús, y son palabras del Señor Jesús. Ahora, esta profecía ya se cumplió, ya se ha cumplido, ¿o qué pasa con este pasaje, hermanos? Rápidamente, a ver, hermanos, 1 o 2 hermanos que nos pudieran contestar, ¿qué pasa con esta profecía de Jesús? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, hermanos, nos está dando varias características, nos está diciendo varias cosas, y pues algunas que resaltan son de los falsos cristos. Pero les vuelvo a repetir, para entender esto, necesitamos desde el versículo 2, desde el 1, Jesús salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle. ¿Qué le estaban mostrando, hermanos? Los edificios del templo, dice, el templo de Jerusalén. ¿Y qué les contestó el Señor? A lo mejor muchos esperaban la respuesta: qué bonito mármol pusieron, qué bonitos pisos, qué bonitas columnas, pero no. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Se cumplió o no se cumplió, hermanos? Sí, se cumplió. Fue derribado. En el año 70, ¿sí? 2 años después de esta palabra, 2 años después fue derribado. Entonces, atendamos, porque muchos escritores dicen que esta profecía ya fue cumplida. Fue cumplida la primera parte, hermanos. Esta parte del templo, esta parte que les está hablando, ya fue cumplida, hermanos. Ya se cumplió. Ahora, lo importante está en este versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo:
Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué le estaban preguntando, hermanos? A ver, está bien claro, hermanos, pero ¿qué le estaban preguntando, hermanos? A ver, más claro, ¿cuántas preguntas están en este versículo? A ver, la primera. ¿Cuándo serán estas cosas? Es cuándo serán. Ajá, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas le estaba preguntando aquí, hermano? ¿Cuándo será cuando sea derribado este templo? ¿Cuándo va a ser derribado este templo? Decía, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Por qué? Porque les acababa de decir que piedra sobre piedra iba a ser quitada. Enseguida les dice, ¿qué? ¿Qué señales? ¿Cuáles son las señales de su venida? Ahí es otra. ¿Y la tercera? ¿Y cuándo es el fin? ¿Cuál es la señal del fin del mundo? Ajá. Entonces, partiendo de ahí, pues tenemos tres grandes preguntas. Una ya fue contestada, hermanos. Una ya fue cumplida. Una profecía en el año 70, decía el hermano Tito Vespasiano, arrasó con Jerusalén, arrasó con el templo, todo. Es más, dicen que tan no dejó piedra sobre piedra que hay un personaje que dice que araron sobre el terreno que estaba Jerusalén, el monte de Jerusalén. Araron para sembrar, porque no habían dejado nada. Se había cumplido al pie de la ley. Entonces las siguientes preguntas que le hacen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y Jesús les dice, mirad que nadie nos engañe. Primeramente les está diciendo que van a venir muchos falsos ministros, que van a venir falsos predicadores. Y dice, ¿a quién les está diciendo que nadie nos engañe? ¿A las iglesias? No, a sus propios discípulos. Fíjate, ¿qué les está diciendo? Tengan cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, muchos falsos profetas iban a levantar, hombres y mujeres. Ya vimos, la maldad se iba a multiplicar. Entonces, todo esto, hermanos, unido, viene a hacer titubear a aquellos que conocen de Dios, a aquellos que no están firmes en las cosas de Dios. Deja señales muy claras, las cuales, si tú analizas, creo que se están cumpliendo al pie de la letra en estos tiempos, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy está a punto la guerra de Corea con Estados Unidos, los problemas que hay en Venezuela. Aquí mismo, hermanos, en México estamos viviendo una guerra civil, donde a veces hay más muertos aquí en México que en Siria. Fíjate, ¿no? ¿Ves? Y todo esto se está cumpliendo. Ves las enfermedades, cómo están avanzando, cómo cada día salen nuevas enfermedades. Ahorita parece que ya encontraron la cura para el Zika, muchas enfermedades que había para el ébola, pero, más sin embargo, surgen otras nuevas. Ves el hambre que hay en Venezuela, hermanos. No está lejos, en Venezuela no está lejos. Y dices, bueno, pero es que están en otro país. Si nos diéramos una vuelta, hermanos, por la sierra, ahorita simplemente la semana pasada que llegó la tormenta a Oaxaca, y ves las casas arrasadas de personas que no tenían nada, y lo poco que tenían lo perdieron. Personas que están aisladas porque no pueden entrar los servicios a esas comunidades ahorita porque quedaron incomunicadas. Puentes, ríos, crecieron, tiraron los puentes. Es un caos, hermanos. Pero ¿qué dice el Señor? No te alarmes. ¿Todo esto qué? Principio de dolores. Pero fíjate, si es principio de dolores, muchos se están quedando en esto. Este siglo los está absorbiendo. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecen. Ay, si tú vas con fulano, ya no vengas aquí. O como lo que pasó hace meses, ¿no? Si ustedes son de sultano, no pueden estar aquí. Hermanos, eso es sectarismo, no es amor de Dios. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué van a engañar a muchos? Porque aquí están muchos yéndose por lo fácil, no quieren arrepentirse, no quieren restituir al agraviado, escuchar herejías destructoras, quieren escuchar lo fácil, una receta mágica.
que el Evangelio sea como una sopa maruchana, abre, le echas agua y ya te la comes. Y así venimos. Vamos a pasar algunos videos, hermanos, ojalá y lo tomemos con madurez, todo esto que va a pasar. Algunos nos van a causar risa, pero está sucediendo, hermanos. Y escogimos los videos que más se pudieran pasar, porque hay otros, hermanos, hay otras herejías, de veras, hermanos, que da vergüenza que se nombre en lugares donde abren la escritura, pero que están pasando. Y todavía lo peor es que los seguidores de esos falsos profetas todavía los defienden. Pasamos estas imágenes, estos videos, y pues te vuelvo a repetir, ojalá lo tomes con madurez. Tú soñaste solo en tu cuarto lo que yo entregaba sobre ti. Lo soñaste, dice el Señor, y yo lo entregaré sobre tus manos. Mírame, pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Y pocos informes en cuanto a lo que se refiere a fotos y descripción de quién es este pastor, que es un pastor que dice que es muy santo y que no puede tocar el suelo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, tocó el suelo, caminó, no volaba. Ni siquiera los seguidores de él, ni siquiera los santos hombres de Dios. Y esta lacra inmunda dice que caminando sobre los niños, le están haciendo un favor al pastor, los congregantes que entregan a su niño. Pero en realidad esto es, si lo miramos con otros ojos espirituales, es una especie de ritual satánico que están entregando a los niños y lo está aplastando como que son sacrificios humanos. Nada más que no le está quitando la vida, pero está jugando con sus cuerpos y con sus almas. Y los padres entregan a esta lacra inmunda que tiene que ver lo que la Biblia dice con lo que hacen la mayoría de cristianos hoy en día. Ahora compararemos de una vez por todas, y nos daremos cuenta que no hay similitud entre ambas partes. El peso de la evidencia bíblica nos hace ver que el cristianismo moderno se ha desviado tanto que la mayoría de congregantes ya no se preocupan por leer la Biblia, porque están más preocupados en sus emociones y el tratar de impresionar que por limpiar sus corazones. Solo en este pequeño estudio nos daremos cuenta de cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios.
Los dones deben de ser para llevar a la iglesia a un culto ordenado y muy decoroso. Y no a la confusión como se ve hoy. Los corintios parecían llevar todas las cosas hasta el punto de caer en exceso. Pablo pone orden. Y ordena de cómo se debe de hacer un culto para Dios. Nos preguntaremos, ¿en qué se parecen estas manifestaciones que vamos a ver? A lo que dice las Escrituras, veamos el primer ejemplo. Las sagradas y santas Escrituras dicen: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Los cristianos de hoy dicen: las sagradas y santas Escrituras dicen: Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Los cristianos de hoy dicen: las sagradas y santas Escrituras dicen: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Primera de Corintios 14, 29 y 30. Los cristianos de hoy dicen: las sagradas y santas Escrituras dicen: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14, 31, 32. Los cristianos de hoy dicen: Ponete de pie y mira. Levanta tus manos. Toca, Alice. Deteneme aquí. Levántate tú. Sí. ¿Me puedes detener mi saco? No. Agarra ese para acá. Vení a agarrar el saco, Tom. El saco, no a mí, el saco agarrar. Estrella, vení a agarrar el saco. El saco agarrar, no a mí, el saco. Suelta el saco. Las sagradas y santas Escrituras dicen: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14, 33. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 1 Corintios 14, 35. Los cristianos de hoy dicen: cuando yo diga el nombre de Jesús, mírenme a mí, porque ustedes van a ver una luz, van a ver un resplandor, no soy yo, ok, no se confundan, van a ver un resplandor, van a ver una visión ahora, cuando el Dios nos toca, amén, en el nombre de Jesús, ahora, ¡se lo toca Dios!
Las sagradas y santas escrituras dicen, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. 1 Corintios 14, 37, 38. Los cristianos de hoy Ellos dicen dicen que ahora el que se tira al piso ese sí es cristiano, pero el que no sigue sus mentiras es un pecador y que no tiene al Espíritu Santo y no entrará al cielo. ¿En qué se parece esto a lo que Jesucristo vino a enseñar? Por supuesto nada. No puedo imaginar a Cristo golpeando a la gente para que supieran que él era el Hijo de Dios. Las sagradas y santas escrituras dicen, Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 39, 40. los cristianos de hoy dicen, A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora. Para concluir, déjame decirte que Jesucristo no vino a morir en la cruz para que tú te desestresaras, o te emocionaras, o trataras de impresionar a los demás. El propósito de su muerte fue hacerte libre, llenarte de gozo verdadero y no fingido. Él no te ofrece emoción. Él te regala salvación para que tú la compartas. Si eres un verdadero cristiano, vas a empezar a preocuparte por lo que a Dios le preocupa. Si eres un verdadero cristiano, empezarás a amar lo que Dios ama. Si eres un verdadero cristiano, vas a empezar a hablar lo que Jesús hablaba. A Dios no lo vamos a impresionar con emociones, brincos, gritos, aullidos, actuaciones, lágrimas, dinero. Y mucho menos con tus pertenencias y muchas otras cosas que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Oye bien, la única manera de impresionar a Dios es teniendo y presentando un corazón limpio, transparente, y con eso, solo con eso, pasaremos la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, y aprovecha tu tiempo para tener una relación más íntima con Dios, y aléjate de la rutina y la religiosidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo me recuerdo, ¿no? Acá nadie se ha tumbado, todos se ha tumbado, ¿no? ¿O no, iglesia? Tumbe el Señor. Amén. Nadie se tumba, los tumba. Los tumba. Un poder tremendamente sobrenatural. ¿Cuántos saben que Dios es sobrenatural? Dios es sobrenatural. A su nombre.